Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe a este espacio de reflexión sobre temas de derechos humanos y sentencias que han dictado personas juzgadoras y que benefician a la sociedad. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que es profundamente doloroso y que aqueja a todo el país y que tiene que ver con la desaparición forzada. Estadísticas recientes nos hablan de más de 100,000 personas desaparecidas en nuestro país. Y para hablar de esta problemática que aqueja al país, hoy me acompañan Simón Hernández León. Él es coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero en Puebla. Bienvenido, Simón, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también la jueza Blanca Alicia Lugo Pérez. Ella es jueza de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla. Jueza, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. Muchas gracias. Y hoy tomaremos como punto de arranque para este tema que tiene que ver con desaparición forzada, un amparo que otorgó la jueza Blanca Alicia Lugo a una menor de edad en el estado de Puebla, quien su mamá fue víctima de desaparición forzada. Jueza, por favor, comenzaría con usted si nos puede compartir cuáles son los hechos de este asunto que le tocó resolver. Claro que sí. En este caso acudieron al amparo la abuela y la niña, que es la nieta, digamos. Claro. Desapareció la mamá de la niña hace más de 2 años, en enero de 2021. La familia de inmediato realizó la denuncia correspondiente y la mamá asumió la responsabilidad de encargarse de la niña en su totalidad, tal como lo haría una madre o un padre. Con el tiempo decidieron solicitar ante el IMSS que fuera registrada como beneficiaria la niña por parte de la abuela. Sin embargo, le fue negado porque se dijo que no estaba en uno de los supuestos que establece la ley para ser beneficiario, que sería en este caso pues que fuera la hija o que tuviera reconocido ese carácter. Contra esto, así como la omisión legislativa del Estado de Puebla de homogenizar su ley, armonizarla con lo que existe en la Ley General de Desaparición de Personas, promovieron un amparo. Debido a que aquí hay 2 actos, que por una parte es la cuestión del IMSS, de registrar a la niña como beneficiaria, y por otra parte la omisión legislativa, se emitieron 2 sentencias. En la primera, respecto del IMSS, se ordenó al instituto que registrara a la niña hasta en tanto hubiera una declaratoria ya definitiva por la situación de desaparición de la mamá. Y por otra parte, en el otro asunto, respecto a la omisión legislativa, tomando algunos criterios ya establecidos y en específico una jurisprudencia de la Corte, se le ordenó a la legislatura del Estado de Puebla que legislara al respecto, que asumiera esa responsabilidad que tiene desde hace más de 5 años. Simón, entiendo que ustedes desde la Clínica Jurídica Minerva Calderón, esta clínica de litigio estratégico que tiene la Ibero en Puebla, identificaron este asunto y decidieron acompañarlo por tratarse de un asunto de desaparición forzada y que ponía en evidencia además las violaciones a derechos humanos. Si nos puedes compartir cómo visualizaron este asunto desde la parte del litigio estratégico. Claro que sí, Erika. En la clínica hoy en día acompañamos casi 40 casos de desaparición en Puebla de 2 colectivos con Amor y Esperanza hasta encontrarles, la voz de los desaparecidos, y hemos visto que junto con las dificultades de acceso a la justicia, lo que tiene que ver con la investigación del delito y la búsqueda, hay otra serie de problemáticas en la vida cotidiana y una de estas tiene que ver con la falta de declaración de ausencia en Puebla, pero que es además un problema prácticamente en la mitad del país. Muy recientemente, en octubre, a inicios de octubre, el Comité de Tortura de Naciones Unidas presentó el informe sobre México y ahí se daba cuenta de que se sigue, o 2 entidades del país siguen sin legislar en materia de desaparición, homologar con la ley general, y 15 que no han hecho declaración especial de ausencia. Esto es muy relevante porque en el derecho internacional hay un principio que es la presunción de vida. Se debe asumir que una persona desaparecida está con vida y por eso se le debe seguir buscando. Sin embargo, la legislación civil, administrativa, no reconocen esta figura e incluso en la legislación civil se habla de la presunción de muerte, que con el paso del tiempo se da por hecho que una persona ha fallecido. Y es por eso que es necesaria esta armonización legislativa.
Y el problema que tiene Puebla, que tiene el caso de Maru y de Ariadna, es que visibiliza a pues prácticamente la mitad del país cuyos congresos locales desde 2017 no han armonizado la legislación. Y bueno, pues que eso representa un problema para miles de familias, como tú decías, más de 100,000 personas desaparecidas en el país. ¿Y qué implica? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué derechos están involucrados, jueza, en una desaparición forzada? ¿Por qué es tan grave? Mira, es tan grave precisamente por lo que decía el licenciado, porque aquí en México se parte en muchas ocasiones del supuesto de que si una persona no fue encontrada, pues ya no existe, ya no vive, cuando al contrario hay obligación del Estado de agotar los recursos que tenga para la búsqueda de la persona. Lo cierto es que en ocasiones se han localizado, ya sea porque fueran víctimas de algún delito o por el motivo que sea. Cualquier persona tiene ese derecho inicialmente pues a la vida, ¿no? A que se le respete, a que se le proteja. Posteriormente, todo lo que viene con la propia vida, como las cuestiones de propiedad, las cuestiones familiares, cualquier otro aspecto que uno realice en su vida cotidiana. Eso por lo que vea la víctima directa. Sin embargo, también están las víctimas indirectas. En este caso tendríamos pues a la familia de la desaparecida. La madre, por ejemplo, pues es una trabajadora, es una mujer adulta. Entonces tenemos que verla como mujer adulta, trabajadora, abuela, cuidadora y madre buscadora. Entonces aquí hay una cuestión de interseccionalidad incluso, sí, donde se ven inmersos muchos derechos de ella. ¿Por qué? Porque en esa interseccionalidad se contrapone una cuestión con la otra. ¿En qué momento va a cuidar o en qué momento va a buscar? ¿Y cómo va a armonizar esto con su función como trabajadora para obtener sustento para seguir manteniendo a esa nieta? Y a la vez la niña, porque al final de cuentas, incluso por una mera cuestión de dignidad, tiene derecho a saber qué pasó con su madre y a que la busquen, a ver hasta dónde se puede llegar para encontrarla o saber cuál fue su destino final. Y eso sucede en cualquier caso de desaparición, que se ven mezcladas las cuestiones de la víctima directa y los derechos también de estas víctimas indirectas que son sus familiares. Muy brillante lo que usted plantea, jueza, respecto a lo grave que es la afectación, no solo en sí que produce una desaparición forzada, sino las implicaciones que tiene en las víctimas indirectas, en los familiares. Y un poco eso me lleva a plantearte si la desaparición forzada tiene una violación de derechos humanos que podríamos decir que es múltiple y que también es continuada, porque lo vemos en este caso que estamos comentando. No solo es la desaparición de esta mujer que ocurre en enero de 2021 y es en diciembre del 2022 cuando la abuela solicita que pueda ser registrada ante el IMSS, y vemos cómo este dolor, estas violaciones que produce una desaparición forzada continúan, se perpetúan con el tiempo y producen otras violaciones a las víctimas indirectas. ¿Compartirías esta observación, Simón? Sí, desde luego, esta condición o caracterización de la desaparición como una violación de derechos humanos múltiple o pluriofensiva ha sido señalada tanto por Naciones Unidas como por la Corte Interamericana. Justo el comité, ya en 2019, viendo la problemática en México, da un diagnóstico muy contundente, que en México la desaparición era el paradigma del crimen perfecto, claro, porque está en impunidad. Y ahí lo que se devela es que no hay acceso a la justicia ni a la verdad respecto al delito de desaparición, pero que además, nos lo ha dicho la Corte Interamericana, desde el caso Radilla o en el caso de la familia Alvarado, las familias o las víctimas indirectas también sufren de negación de justicia, violaciones a sus proyectos de vida, a su integridad por la angustia de no saber cuál es su familiar, incluso a temas de duelo, cuando a veces no se han respetado, por ejemplo, temas de respecto a prácticas, ¿no? de entierro, funerarias que hay en determinadas comunidades. Entonces, estos otros impactos a veces quedan de lado de lo que sucede con la familia, con hijas, hijos, con las mamás o abuelas buscadoras que tienen que pues, replantear sus proyectos de vida para dedicarse al activismo, a la elaboración de leyes, a la exigencia de políticas públicas. Y como lo han mencionado, el recuperar en la sentencia que hay una serie de afectación a muchos derechos en distintos ámbitos
de la abuelita, de la nieta desde luego, de la mujer desaparecida, es muy importante para entonces visibilizar las responsabilidades que hay distintas de autoridades administrativas o legislativas y lo que tendrán que hacer para garantizar esta serie de derechos que están siendo afectados. Y ahí le preguntaría, jueza Blanca, ¿qué tan importante es la investigación que se pueda realizar en estos casos de desaparición forzada como parte de la reparación a la que tienen derecho los familiares de víctimas de desaparición forzada, también de derecho a la verdad, que igual ahorita, si les parece bien, retomaremos? Aquí hay una cuestión importante. De acuerdo incluso, por ejemplo, a la resolución de campo algodonero de la Corte Interamericana, hay una cuestión de urgencia en este tipo de asuntos. Ahí se nos solicitó que se unificaran los criterios y que se le dé ese carácter de urgencia, sobre todo cuando se trataba de desaparición de mujeres, que aquí sería el caso, ¿no? Entonces, hay una premura por investigar. Para investigar necesitamos primeramente que se legisle y que se uniforme con los estándares mínimos de este tema para que sea una investigación efectiva. Entonces, tenemos por una parte lo que es la búsqueda de la persona y por otra parte lo que se vio aquí, que era la cuestión de la declaración de desaparición. Tenemos entonces esta cuestión de estas obligaciones internacionales que se nos establecieron a todas las autoridades del gobierno mexicano, a cada quien desde su trinchera, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, los poderes legislativos, tanto lo que es el Congreso de la Unión, en su momento lo hizo, y las legislaturas estatales pues, tienen también esa obligación de armonizar sus legislaciones o crearlas acordes a la ley general, para que haya estas herramientas, incluso de investigación. En cuanto a la autoridad administrativa, pues las fiscalías, en su caso, las fiscalías especializadas que se han implementado en todos lados, que deben de llevar su función. Y otra parte importante son los recursos con que se les tiene que allegar, porque es una cuestión tremenda esa investigación, y lo habrán visto, y a mí me ha tocado verlo en algunos asuntos, en que los familiares están buscando, saben de que haya aparecido algún cadáver, por ejemplo, alguna cuestión así, y acuden con la esperanza a preguntar si acaso sea su hija, si acaso es su hermana, si es su familiar. Y llegan con una desesperación, con un sentimiento tremendo, y en ocasiones no reciben una respuesta acorde a lo que ellos necesitan. Entonces está esa obligación por parte de las autoridades, y la investigación debe ser expedita y debe ser respetuosa, con dignidad. En ocasiones las autoridades dicen, bueno, es que quién sabe en dónde estaba, o espérese un tiempo, o de seguro se fue de paseo, venga en 48 horas. Y hay una premura, una urgencia que incluso se nos ha establecido y nos lo tuvieron que decir en una condena, ¿no? De decirnos, Estado mexicano, por favor, en cuanto recibas una denuncia de esta calidad, de que no aparece una mujer, e incluso en el caso que fue, mujeres jóvenes como el que nos atañe aquí, pues hay una urgencia, una necesidad inmediata de investigación del Estado. Y en esta investigación que tiene que hacer el Estado y que además ya está reconocida por la Corte Interamericana, por la propia Suprema Corte, y hay jurisprudencia al respecto, ahí te preguntaría, Simón, si en estos casos que acompaña a la clínica de litigio, la clínica jurídica de la Ibero de Puebla, ¿cuál es el factor común que han encontrado o la resistencia que hay por parte de las autoridades para armonizar y para dejar ya atrás esta omisión legislativa? Creo que concurren distintos factores. Uno tiene que ver con la dimensión normativa, otro tiene que ver con prácticas, ya lo han señalado ahora, la forma en que a veces la desaparición por distintas autoridades es tratada, muchas veces con un criterio estigmatizante, responsabilizando a las familias, y de alguna manera mucha indolencia, digamos, en términos de que existen mandatos para que los congresos legislaran, y que hoy en día, casi 6 años después, la mitad de los congresos del país no hayan legislado en declaración de ausencia, pues nos parece y revela un sentido de mucha irresponsabilidad, de poco compromiso con un tema tan doloroso, tan preocupante, pero además del incumplimiento con la ley, ¿no? Las y los legisladores de distintos congresos hoy en día pues no han mostrado este respeto con el compromiso de hacer guardar la Constitución cuando no cumplen un mandato que viene de la Ley General desde 2017. Entonces, vemos que es un tema que a veces se trata con mucha distancia, con poca sensibilidad, con poco tacto,
y eso pues termina afectando, ¿no?, las investigaciones, el tema de la identificación de personas, el tema de verdad, ¿no?, que también hemos ahora comentado. Y creo que frente a eso, sí es importante destacar cómo el Poder Judicial de la Federación pues se ha colocado como un garante de esos derechos frente a fiscalías, frente a los congresos locales, frente a gobernadoras, gobernadores que también a veces públicamente han señalado temas de discursos estigmatizantes, frente a comisiones de búsqueda que a veces tampoco garantizan o comisiones de víctimas también. Entonces, digamos que ha sido un poder que ha podido garantizar en cierta medida frente al incumplimiento de distintas autoridades. Claro. ¿Y qué implica de forma muy brillante la sentencia en una de las partes de la sentencia? Ya lo explicaba la jueza, que está integrada por dos partes y que en una de ellas se hace un pronunciamiento sobre esta omisión del gobierno de Puebla, en este caso en específico, sobre esta omisión de legislar sobre la declaratoria especial de ausencia y de armonizar en la materia. ¿Qué implica que pueda haber esta legislación que tenga contemplada, prevista, una declaratoria especial de ausencia? Inicialmente, debemos decir que intentaron armonizar hasta cierta medida porque es una ley de búsqueda, pero en esta estaban remitiendo al Código Civil del Estado, que más bien parte precisamente de lo que comentaba el licenciado, de esa presunción de muerte. Entonces es un tema muy especial el partir de la idea de que se pretende encontrar viva a la persona. Claro. Y entonces que se prevea qué va a suceder incluso cuando aparezca, qué va a pasar con sus derechos, de qué manera se van a resguardar. Entonces la óptica que se ocupa en una figura o en otra, pues es muy distinta, ¿no? Debo también aclarar una cosa respecto de esta omisión legislativa. Cuando se hizo la reforma constitucional en que se incorporó en el artículo 73 que el Congreso debía hacer una ley general específica para el tema de desaparición forzada de personas o desaparición por particulares, cuando se hizo esa reforma, se estableció que se crearía la ley general, y cuando se creó esa ley general, fue en sus transitorios que se le ordenó a los estados armonizar sus legislaciones. Yo supongo que para algunos estados no había una obligación o no lo consideraron así, porque sospecharon que al no estar en la Constitución prevista en esos transitorios, no era su obligación. Y dijeron, bueno, si fue la ley general, pues a lo mejor no tengo la obligación. A veces se generan esas dudas o esas interpretaciones un poco desfavorables, por el motivo que sea. Incluso no podríamos decir a lo mejor que haya sido algo doloso de las legislaturas, no lo sabemos ni nos toca determinarlo, pero sí dotamos nosotros, los órganos jurisdiccionales, de claridad en estas situaciones, siempre con un ímpetu de defensa de los derechos humanos de la ciudadanía. Sin duda. Entonces aquí debo también reconocer que la propia Corte, poco antes de la sentencia, coincidentemente, nos comunicó la nota de manera pública que también ya había resuelto un asunto similar respecto del estado de Michoacán. Y dio mucha claridad ahí, porque dijo, si bien en la reforma constitucional no se estableció de manera expresa la obligatoriedad para las legislaturas locales, Sí. lo cierto es que sí se advertía con claridad que esa era una intención que había del legislador, que se reflejó precisamente en la ley general, en sus transitorios. Entonces, de ahí la importancia también de los tribunales, porque nuestra función es velar por los derechos humanos de todas las personas, en esa medida, en esa interpretación que hacemos de las leyes, que pretendemos siempre que sea favorable a respetar estos derechos humanos, porque esa es nuestra función. No es, en ocasiones se menciona, ¿no?, que dicen, es que este juez es muy sensible o ay, son muy conscientes. No partimos de una cuestión subjetiva, sino de un análisis muy fino que hacemos de cada caso, muy informado, y espero haberlo logrado con esta sentencia. Partimos de interpretaciones en este caso fue un poco de la Constitución, de la ley general, pero basándonos sobre todo en obligaciones internacionales que tenemos, en la propia resolución de la Corte, partiendo también de este análisis interrelacional de los derechos de las personas involucradas. Tomamos en cuenta también los contextos desde el aspecto histórico, el fenómeno social que representa la desaparición de personas,
el contexto social como tal y también el contexto subjetivo. Esto es el contexto particular de la niña y la abuela en este caso, por lo que comentaba en un inicio, ¿no? De la situación especial en que se encuentran ellas. Claro. Y quisiera retomar, Simón, lo que planteaba la jueza Blanca de la importancia de que esta legislación en la materia en el Estado sea desde un enfoque de derechos humanos y también de derecho internacional, tú ya lo decías también al inicio, que parta desde la idea de ser encontrados con vida, y aquí retomaría algunos pronunciamientos que ya ha hecho también la Corte Mexicana en el amparo en revisión 1077 del 2019, donde habla justo de eso, de el derecho a no ser sometidos a desaparición forzada y el derecho a ser buscados bajo la premisa de ser encontrados con vida. ¿Qué tan importante es que la legislación en la materia a nivel estatal pueda partir desde este enfoque de derechos humanos y desde la presunción de ser encontrado con vida? Creo que es muy relevante porque este ejercicio y estas sentencias que ha hecho recientemente la primera sala han tenido, digamos, esta fortaleza del diálogo jurisprudencial, recuperando lo que se ha señalado en el Comité de Desaparición, la Corte Interamericana, y señalando que en el caso de México estas obligaciones de búsqueda inmediata, de búsqueda bajo presunción de vida, de garantía del derecho de participación de las familias, de asegurar el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, y entonces colocar cuáles son los componentes de todos estos derechos y cuáles son las obligaciones, ha permitido visibilizar desde el máximo tribunal la serie de obligaciones que se tendrían que hacer por parte de todas las autoridades en estos casos, y que esto pueda servir de referente para que entonces cuando llegue a nivel de las entidades federativas y que los congresos retomen estos principios, los principios rectores de búsqueda de Naciones Unidas, los principios que también están en el protocolo homologado de búsqueda, la propia Ley General de Desaparición, porque en realidad esa legislación constituye un paradigma diferente y novedoso en términos de desaparición de personas. Y estos principios que están en esa ley general es importante que funcionen a nivel normativo en las entidades federativas, pero también a nivel de operación y de política pública, y que ojalá que una vez que existan estas leyes, que es el piso mínimo, pues podamos transitar también hacia modificaciones en la política pública para que eso ayude a construir pues una respuesta integral frente al fenómeno de desaparición tan grave en el país. Sin duda, y por eso tan importante este tipo de sentencias, jueza Blanca, donde hay que reconocer que a mí me pareció que está redactada de forma muy pedagógica. Además, ya hablaremos de que se traduce también en una sentencia en formato de lectura fácil, pero en general está presentada de forma pedagógica para que no sea necesaria la intervención incluso de las personas litigantes a la hora de que, de que los familiares que enfrentan alguna desaparición forzada puedan entenderlo y entiendan el alcance. Me parece que retoma también el contexto que implica la desaparición forzada. Y ahí me gustaría preguntarte si es también estas sentencias alguna forma de reparación cuando se trata de casos de desaparición forzada. Esa es mi esperanza en realidad. En parte, yo lo que quiero establecer con esta sentencia, y lo he hecho con varias, es establecer un diálogo con la ciudadanía, con el justiciable. Es para ellos porque en realidad ellos son nuestra razón de ser. Por supuesto. Es la inspiración de nuestras vidas, de la misión que tenemos, porque los juzgadores tenemos una vocación de vida total, entregados a la justicia. Y entonces esas sentencias son para ellos. En específico, esta resolución no solo la dirijo yo a esta niña de 9 años y a su abuela, también es a cualquier familiar que está pasando por una situación similar, en específico con una situación tan grave, tan trascendental, que rompe con el proyecto de vida de la familia. Como ya lo comentaba el licenciado, terminan los familiares convirtiéndose en activistas, en personas buscadoras, vuelcan su vida, la entregan a esto, cuando ellos no tienen esa vocación.
En ocasiones sucede, por ejemplo, similar con las personas que enferman de cáncer y le dicen, qué valiente eres. Y yo recuerdo que una persona me decía, yo no quiero ser valiente, yo quiero vivir. Claro. Pasa algo similar aquí. Entonces, si estas personas, por la situación que están pasando y que están viviendo, se ven en la obligación de acudir a nosotros y de estar buscando con esa esperanza de fiscalía en fiscalía, de autoridad en autoridad, de puerta en puerta, de terreno en terreno, cuando hacen sus excavaciones y todo, están buscando una respuesta. Entonces, si acaso en una mínima medida logro yo que estas palabras o que esta resolución les aminore un poco su dolor, creo que ya para mí es suficiente. Y sin duda lo logra, jueza. Hay una, en esta sentencia hay una escucha, queda plasmada esa sensibilidad y ese reconocimiento de la problemática que implica la desaparición forzada. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos hablando de la problemática que implica la desaparición forzada en nuestro país y de este amparo que se le otorgó a una abuela y su nieta ante un caso de desaparición forzada. Regresamos. Ya estamos de regreso en este programa especial sobre desaparición forzada. Estamos dialogando sobre un tema muy importante que tiene que ver con la desaparición forzada en nuestro país y nos acompaña Simón Hernández, coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero en Puebla, y nos acompaña también la jueza Blanca Alicia Lugo Pérez, quien resolvió este amparo que ahora estamos analizando. Y regreso contigo, Simón, para preguntarte tu visión como litigante, como parte de esta clínica de litigio estratégico, de cómo en estos casos de desaparición forzada los familiares que buscan justicia, que buscan llegar a tener claridad respecto al paradero de sus familiares desaparecidos, a veces tienen que enfrentarse a diversos trabas, por llamarlo de alguna manera, y que a veces tienen que recurrir hasta instancias internacionales. Y te lo pregunto porque también de ahí la importancia de amparos como este que resolvió la jueza Blanca, que permiten visibilizar la problemática que se vive en el país. Creo que hay dos situaciones muy relevantes en este caso. La primera, que es no solo la sensibilidad que es necesaria, pero también el conocimiento de la ley de las autoridades administrativas, porque el caso pudo haberse resuelto incluso sin la intervención judicial si el Instituto Mexicano del Seguro Social hubiera entendido como la complejidad de la situación en específico, que sí efectivamente la abuelita tiene las funciones equiparables a las de la mamá de custodia y que hay un marco en la ley general y en otras disposiciones, incluso internacionales, que posibilitaban esta afiliación. Y entonces eso pudo haber dado una solución muy, muy rápida. Desafortunadamente a veces el desconocimiento de los distintos marcos normativos, incluso del marco internacional, pues genera esta serie de obstáculos que tú mencionas, ¿no? Dificultades. Y la otra condición que me parece muy destacada es que en algunos de estos casos donde se enfrentan problemáticas estructurales, a veces las personas desafortunadamente tienen que esperar hasta que una instancia internacional o la Suprema Corte establece un precedente. Y creo que esta respuesta que se da en el juzgado de distrito con una sentencia posibilita que de una manera muy rápida se garanticen los derechos para la familia en específico, pero también para otras personas, ¿no? Porque estamos hablando de una omisión legislativa y entonces posibilita también que la garantía de derechos no dependa de una resolución internacional o de la Suprema Corte, sino que pueda ser tutelada en lo inmediato y de una manera lo más pronta y completa posible. Claro. Entonces creo que esa es una virtud muy importante en este caso. Y en este asunto, además, parte de lo que, en términos de los efectos de este amparo que tú concedes, primero si nos puedes compartir cuáles son los efectos inmediatos de esta. Bueno, por una parte,
En cuanto a la cuestión del Instituto Mexicano de Seguro Social, desde un inicio se le otorgó la suspensión a la niña. En el juicio de amparo, para quienes no sepan, porque sé que esto a veces lo escuchan personas que no son juristas, tenemos una demanda y nos pronunciamos respecto de si el acto es suspendible o no. O sea, si podemos paralizarlo o incluso obligar a la autoridad a hacer algún acto en lo que resolvemos o no el asunto, vemos si tiene razón o no. Entonces, inicialmente el efecto desde que llegó la demanda fue que la niña tuviera estos beneficios como asegurada para resguardar su salud. Con la sentencia se estableció que el instituto debía de permitirle ese registro como beneficiaria de la abuela. Faltaría que quede firme la sentencia para que ella fuera obligatoria para las autoridades, por una parte. Y por otra parte, el otro tema de la omisión legislativa, ya lo ha establecido así la Corte, que tratándose de este tipo de asuntos, no podría concederse un amparo si no fuera con un efecto general, porque estoy ordenando pues que cumplan con esa obligación de legislar en esos términos. Entonces el efecto es para, en realidad, todo el estado de Puebla, en este caso. Similar sucedió en el caso que resolvió la Corte, que pues es para el estado de Michoacán. Sí. En el caso de la sentencia de la Corte, la interpretación que dio de la ley va a ser útil, me imagino yo en su caso, si los promovieran, en los otros 13 estados en que no se ha legislado al respecto. Entonces tiene pues unos efectos aún mayores. Digamos que en tema de juicios de amparo, inicialmente nosotros como jueces de distrito tenemos un pequeño efecto con la suspensión. Más adelante con nuestras sentencias como si creciera, ¿no?, de importancia o de trascendencia. Los tribunales colegiados a su vez cuando van emitiendo sus resoluciones en algunos casos emiten jurisprudencias que son obligatorias para la región en que ellos tienen jurisdicción, entonces tienen una trascendencia aún mayor. Y finalmente la Corte, que pues puede tener efectos en toda la República. Entonces cada tipo de resolución va dando efectos con distintas medidas, pero en este caso desde que llega la demanda ya empieza a tener algún efecto positivo en la vida de la niña. Y retomando, Simón, esto que plantea la jueza Blanca respecto al impacto que pueden tener estas sentencias, un efecto, yo estimo que pedagógico y también de conversación con la sociedad y con las autoridades, por supuesto, ahí te preguntaría si con este amparo se puede de alguna manera hacer eco en otras personas que estén enfrentando este tipo de situaciones. Y te lo pregunto porque sé que en la clínica acompañan otros asuntos así. Sí, sin duda, tiene este potencial, digamos, de replicar la experiencia, porque en realidad lo que se visibiliza es que este problema de la desaparición involucra a la federación, pero a las entidades federativas también las involucra en crear sistemas de búsqueda, fiscalías especializadas, células municipales y una serie de estructuras a nivel de las entidades federativas. Y lo que ha sucedido es que no todas las entidades han caminado en este sentido. Entonces tenemos la mitad del país que han reestructurado, han hecho un diseño institucional acorde a la ley general y otra parte que no ha cumplido. Y ahí es donde encontramos una situación de urgencia y de preocupación. La sentencia, el precedente que se establece, posibilita que bajo el entendimiento que se ha dado de la obligación de la ley general, en esas entidades federativas también se pueda reclamar o que las propias autoridades legislativas reconocieran que están pues incurriendo en omisión legislativa y tomaran por su propia iniciativa la capacidad y el cumplimiento de estas disposiciones. Y tú lo decías hace un momento, jueza Blanca, de la importancia de que haya este diálogo entre la sociedad y los jueces, porque además en este asunto en específico de desaparición forzada, notabas esa necesidad de las organizaciones que acompañan estos asuntos de entender qué implica para ellos un amparo como el que otorgaste. Exacto, como decía hace rato, las personas involucradas en estos asuntos se responsabilizan de una manera tremenda de asumir de manera personal la búsqueda y el reclamo ante cualquier autoridad de sus derechos. Entonces se concientizan profundamente, incluso se esfuerzan de una manera notable para entender el ámbito jurídico. Y lo menos que podríamos hacer nosotros las autoridades en cualquier instancia es permitir
ese canal de comunicación con la sociedad y facilitarles un poco el camino. Entonces, al menos en la sentencia de la omisión legislativa, lo que hice fue que inicialmente establecí un pequeño preámbulo para que se entendiera qué era lo que iba yo a analizar ahí, De acuerdo. para que facilitara yo un poco la lectura, ¿no? Les informé a dónde los llevaba inicialmente para que transcurrieran el camino de una manera más amable. Claro. Al final de la sentencia hice un pequeño resumen con frases afirmativas cortas que yo pretendí que fueran de fácil entendimiento. Habría que ver, preguntarle a alguien de la sociedad si le quedó claro, si lo puedo mejorar, porque ahora sí que nosotros como jueces tenemos que cumplir con esa función de hacer entendible el asunto para el justiciable, de hacerlo lo suficientemente contundente y sostenible para las autoridades revisoras de las sentencias, de hacerlo de una manera ágil, entendible para quien debe cumplirla. Claro. Y en este caso ya finalmente, y de manera especial le dirigí, ahora sí que es como una carta, digamos, a la niña, en un formato de lectura fácil. Sí. En ocasiones hay personas que critican un poco este tipo de formatos y dicen, ay, ¿qué niña le va a interesar? ¿Cómo lo van a leer? Yo no sé. Yo de partir de inicio del presupuesto que seguramente le va a interesar, Sí. que es una niña que no tiene a su madre, que no sabe por qué y que quiere saber dónde está. Y probablemente tenga esa conciencia incluso de ver el actuar de su abuela. Entonces, inicialmente, pues yo quiero establecer ese diálogo con ella, ese entendimiento claro hacia su persona. Si ella lo toma, si acepta abrir ese canal de comunicación y lo lee y la asimila, bien. Y si no, yo ya puse mi parte, ¿no? Ya avancé medio camino en ese andar de la comunicación. Y yo creo que a lo mejor eso sí nos falla a veces a los jueces, que tuviéramos esa comunicación con los justiciables, con la ciudadanía. Hay casos que son muy áridos en temas jurídicos, como no sé, ¿qué diré? Un asunto de contribuciones, un asunto fiscal. Pero, por ejemplo, la materia familiar, la cuestión de víctimas de delitos penales, la cuestión ambiental, la conciencia social que hay en los asuntos de derecho de medio ambiente, por ejemplo, también ahí se imprime un carácter especial en la ciudadanía, ¿no? Donde ellos están tomando esa responsabilidad, esa batuta, y nosotros también pues hay que corresponderle a esa ciudadanía en ese nivel. Entonces yo creo que deberíamos de abrir ese diálogo en nuestras sentencias, y en especial aquí, con toda esa parte de la sociedad que está siendo tan gravemente afectada con este fenómeno social de la desaparición de personas. Muy importante lo que planteas, jueza Blanca, esta necesidad de que haya un acercamiento de la justicia federal, de las personas juzgadoras hacia la sociedad con sentencias mucho más claras, mucho más entendibles para la ciudadanía en general. Y es de reconocerse y muy destacada la labor que haces en el formato de lectura fácil que presentas de esta sentencia, que sin duda, no solo para la niña en específico, sino para otros que pudieran estar viviendo una situación en esos términos. Y retomo también lo que planteabas respecto a la labor que realizan los familiares de las personas desaparecidas, porque son ellos quienes en realidad están con este compromiso, además del sufrimiento que llevan. Ellos son los principales interesados en investigar y en que su familiar aparezca y aparezca con vida. Y ahí también lo retomo, Simón, porque es muy relevante la labor que hacen la clínica jurídica en la Ibero al acompañar este tipo de casos, al asumir como un compromiso el tema también de la desaparición forzada en nuestro país. Y ahí me gustaría que nos compartieras, de acuerdo a los casos que han llevado en la clínica, ¿qué implicaciones tiene el derecho a la reparación en estos casos y el derecho a la verdad? Pues creo que es un elemento central poder avanzar, digamos, en la garantía y en el reconocimiento de estos derechos. La crisis de desaparición en el país es tan profunda, tan estructural y de tan larga duración que así como reconocemos ahora la labor del Poder Judicial de sentencias como la de la jueza Blanca, también hay un compromiso de las universidades de poder colaborar, aportar en la construcción de soluciones frente a esto. No es algo que solo el Estado pueda asumir y creo que eso es algo de lo cual tenemos no solo certeza, sino también una responsabilidad.
Y en términos de poder avanzar hacia procesos de reparación integral, me parece que también pues hay que seguir avanzando porque hay muy pocos procesos, por ejemplo, que hayan llegado a una condena por responsabilidad penal, y ahí estamos tratando también de impulsar parámetros distintos, probatorios, es decir, los peritajes que demuestran cuál es el impacto a la familia, que no solo es económico, sino que afecta a todos sus integrantes, que esto se ha llevado a juicio y que posteriormente se ha analizado también como un tema probatorio. Entonces, hay muchas pendientes todavía, pero creo que hay esperanza frente a una condición tan desoladora y tan desesperante, porque yo diría, hasta hace una década, antes de que hubiera la ley de amparo de 2013 y la reforma de 2011, pensar en que las omisiones legislativas eran tutelables o se podía presentar un amparo era prácticamente imposible en la comunidad jurídica, en la academia, no se pensaba. Y en la última década se ha avanzado mucho en garantizar, en desarrollar derechos. La Corte ha sido muy proactiva también. La resolución, por ejemplo, de la primera sala que establece que las acciones urgentes del Comité de Desaparición son de carácter vinculante para el Estado, ha sido reconocida también internacionalmente. Entonces, tenemos muchas problemáticas, pero hemos ido encontrando decisiones que van perfilando, ¿no? Cuáles deberían ser las formas de garantizar estos derechos y cómo ir haciendo que el amparo sea realmente un mecanismo de defensa, pero también de reparación. Y hacia allá debemos transitar. Y muy relevante esto que planteas de cómo se va transitando en la concepción que se tiene sobre las medidas de reparación, porque no se trata solamente de que en estos casos de desaparición forzada se encuentre al responsable y entonces tenga una condena, sino el reconocer las implicaciones que tiene para las víctimas indirectas también, para las víctimas directas, y la afectación que produce en la esfera de sus derechos, en el día a día, en incluso las aspiraciones que puedan tener, en el desempeño diario a la hora de involucrar tantas horas en la búsqueda. La jueza me lo comentaba hace un momento, les cambia la vida a quienes están haciendo una búsqueda de personas. Y me gustaría retomar esto para que nos pudieras comentar, jueza Blanca, sobre este principio de continuidad y el carácter prioritario que debe de haber en las legislaturas, y que se tenga como muy claro que el papel que hace el Poder Judicial de la Federación a través de las sentencias es ajeno al carácter político que hay. Si nos puedes comentar. Sí, en ocasiones pareciera que estamos juzgando a la autoridad y no es así. Estamos juzgando actos y de estos actos advertimos que hay alguna violación de derechos humanos. Yo sé que las autoridades, cada una en su trinchera, hace lo que corresponde y lo que cree que es lo mejor. Y en ocasiones nosotros como autoridades jurisdiccionales lo que hacemos es corregirles el camino un poco o un bastante según se necesite. Y en este caso le dijimos a la legislatura, mira, tienes una obligación, y es una obligación sustancial, importante, Claro. con un problema coyuntural, social persistente muy grave. Entonces, hay una urgencia de por medio. Entonces, se trata de un carácter prioritario. De todas las tareas que tengas pendientes tú, legislatura, esto es prioritario. Sí. Esto lo haces primero, ¿no? Casi, casi. Precisamente por la urgencia que hay en este tema de desaparición, ¿verdad? Y en este caso la declaratoria de desaparición. Y la otra cuestión fue decirle, mira, hay un principio de continuidad. Generalmente se utiliza más en el ámbito administrativo, pero digamos en las funciones de la autoridad, donde yo no puedo decir, me cambian de descripción y entonces voy a ponerle pausa a mi trabajo en lo que me readapto. O no sé, de pronto soy presidente municipal y entonces como no me hicieron entrega de lo que se hizo anteriormente, Claro. yo no respondo de lo que pasó de ayer hacia atrás porque yo no estaba. ¿No? Una vez que uno llega a un cargo, sea el que sea, en cualquier ámbito, en cualquier nivel de las autoridades, debe hacerse responsable de aquí en adelante y también procurar de ahí hacia atrás. Tal vez no responsable en el sentido de que digan, tú no hiciste o tú deshiciste, pero sí de asumir la corrección, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si hay una omisión y el día de hoy yo soy legislador, pues debo retomar donde se hayan quedado o debo de darle esa prioridad
a este carácter urgente y no puedo nada más decir, es que sabes que estoy en receso, cambié las comisiones, yo no estaba cuando se hizo esa modificación, porque incluso cuando se dio la reforma constitucional, hacer una reforma constitucional, pues fue el Poder Constituyente, con la participación de los propios estados quien la realizó. Desde ese momento, las legislaturas estatales tenían conocimiento de esta obligación que venía incluso porque así se hizo en las discusiones y todo, de esas obligaciones internacionales. Entonces, a lo mejor no haya sido la misma persona física quien estaba en esa legislatura, pero sí representada ahí esa legislatura, ese poder estatal, ahí estuvo presente y escuchó. Entonces, debe darle continuidad a esa labor. Con la creación de la ley general, bueno, sería el Congreso, ¿no?, de la Unión, y a lo mejor es donde se haya perdido un poco el hilo. Sin embargo, no podría una autoridad, si no lo hacemos ni siquiera los ciudadanos, menos una autoridad, decir, pues desconozco la ley, entonces no me obliga, porque pues no, meramente esa autoridad tiene ese carácter y deben darle ese seguimiento. Si acaso hubo ahí algún malentendido de las autoridades, como pareciera ser en estos 15 estados, en el sentido de no alcanzar a advertir que tienen esa obligación, bueno, ya se les esclareció. Claro. Tanto en estas sentencias, desconozco, creo yo que no, a lo mejor hubiera alguna otra en otro estado, pero al menos está esta de Puebla y la que emitió la Corte, por lo que ve el estado de Michoacán. Entonces yo creo que ahí está esa herramienta, sobre todo la de la Corte, para aclararles a las legislaturas que siguen con esa omisión, que tienen pendiente esa obligación, que es prioritaria y que hay que darle continuidad a las obligaciones de la autoridad. Y retomo esto que dice la jueza Blanca Simón, porque no sé si te da la impresión de que hay una resistencia por parte de las autoridades para investigar estos casos de desaparición forzada o incluso a veces para clasificarlos como tal. Hablamos al inicio del programa de más de 100,000 personas desaparecidas, así lo ha reportado el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Pero en muchas ocasiones no se clasifican como tal o en algunos casos tampoco se denuncian. ¿Hay esa especie de resistencia por parte de las autoridades? ¿Coincides con esto? Sí, yo creo que es tan compleja, digamos, la condición de la desaparición y el fenómeno que involucra distintos niveles de responsabilidad de los estados. Y lo que nosotros hemos advertido en el acompañamiento de casos es que en muchas ocasiones hay un desconocimiento por principio. Las autoridades no saben del marco normativo, no saben de las obligaciones y sucede lo mismo con el feminicidio, no se investiga porque no se conoce el protocolo, los principios de investigación, el protocolo de Minnesota y se empieza a abordar y la respuesta institucional parte desde un desconocimiento y de ausencia de capacidades institucionales en muchos casos. En la investigación del delito vemos que esto va desde la investigación de la policía, desde el direccionamiento de la fiscalía, desde el funcionamiento de los servicios periciales, desde la conformación de los equipos de investigación. Entonces, el problema a veces es que el Estado no ha desarrollado las capacidades institucionales y tiene que ver mucho porque si no atendieron la ley general, pues no construyeron el sistema de búsqueda. Pero en muchos otros casos también advertimos que efectivamente hay un rechazo y una resistencia, hay posicionamientos públicos a veces de los fiscales, de los gobernadores, de autoridades políticas de alto nivel para rechazar el tema, para decir que no es un tema tan prioritario, tan urgente, o que no desaparece tanta gente, o estigmatizante en el sentido de responsabilizar a las víctimas. Entonces, creo que ahí también, a veces por una posición política y de garantizar cierta imagen frente a la sociedad, las autoridades suelen ser muy renuentes. Y si viene direccionado desde el Poder Judicial, pues también hemos encontrado esta resistencia frente al cumplimiento. Por eso creo que lo que mencionaba la jueza al principio de continuidad es muy importante, porque eso se ha dado en el ámbito internacional. Cuando hay una condena al Estado, por ejemplo a México, se dice, bueno, no sé quién lo haya hecho, si fue la fiscalía de este momento o una posterior o una autoridad política de un signo político de otro, el Estado es responsable y debe repararlo. Y creo que aquí se coloca con lo mismo. Han pasado 3 legislaturas de muchos partidos, pero no se trata de quién gobierna, sino que hay una institución responsable y esa institución, en este caso un poder legislativo, es quien debe resolver y legislar.
con independencia de los intereses, las agendas políticas, las plataformas, la legislatura está obligada a emitir la ley. Y además de esta obligación que tiene de emitir la ley, en esta sentencia que contribuye porque se hace justicia a través de caso, por sentencia a sentencia que ustedes van resolviendo, también contribuye a un tema de derecho a la verdad en los casos de desaparición forzada, porque hay el nombrar las circunstancias y el reconocer que es una problemática. No sé si te gustaría compartir algún mensaje con las personas que enfrentan esta problemática, Jueza Blanca. Pues es muy difícil porque requiere mucha voluntad de todas las partes, mucha entereza de parte de estas víctimas indirectas, mucho respeto a los derechos humanos por parte de todas las autoridades. Requiere de mucha capacitación que no tenemos, pero también en esa voluntad tiene que ver con el hecho de que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con que se ha impartido la capacitación a determinadas autoridades en ciertos temas y aún así siguen sin concientizarse de sus obligaciones de respeto. Entonces, es la capacitación, la voluntad y los recursos. Yo creo que un tema aquí trascendental es la falta de recursos que tenemos o de esa aceptación de que se requiere implementar en su totalidad el sistema y dotarlo de todo lo que necesite para su efectividad, porque una búsqueda de personas requiere de muchos recursos materiales, humanos, económicos para que se realicen esas búsquedas, ¿no? Sí. Sobre todo por la naturaleza de ese tipo de actos, cuando se trata, por ejemplo, de desaparición forzada, que tradicionalmente era aquella realizada por las autoridades, porque tiende a suceder en un entorno de encubrimiento, por así decirlo, de poca investigación y de poca disposición de la propia autoridad, porque sería tanto como aceptar que va a buscar con los suyos, ¿no? Con los propios, lo que hicieron. Y cuando se trata de una desaparición por particulares, pues también generalmente cuando ocurre algo así, se da en un entorno de discreción, de falta de testigos y demás. Entonces, muchas veces la información con que parten las autoridades para realizar una búsqueda es mínima. En ese sentido, uno podría entender esa falta de disposición por decir, bueno, ¿y de dónde parto? ¿Con qué inicio? ¿De dónde busco? ¿No? Pero precisamente ese pensamiento de decir, no, es que aquí está imposible o no hay por dónde, nos lleva a que no se realice, a que no se acepte o se asume esa responsabilidad por parte de las autoridades. Entonces requiere mucho eso, ¿no? Como decía, la voluntad, los recursos económicos, materiales, humanos y la capacitación también. Sin duda. Y esta capacitación de la que hablas tiene que ver también con la labor que se hace desde la academia, porque desde ahí sería muy importante que los estudiantes puedan tener herramientas como para identificar los casos que están acompañando y también quienes se convertirán en juezas, en jueces, tengan esta sensibilidad para resolverlos. Ahí no sé si quisieras en estos últimos minutos que nos quedan, Simón, compartir la labor que está haciendo esta clínica jurídica en la Ibero en Puebla. Sí, claro, creo que apuntas a un tema fundamental. Hay que dar respuestas en el presente frente a estas problemáticas tan complejas, pero también hay que pensar en cómo eso se va a resolver a largo plazo. Y ahí es fundamental que las y los abogados que van a desempeñar tareas en la Procuración de Justicia, en el Poder Judicial, como autoridades administrativas, como litigantes, puedan primero reconocer estas condiciones tan adversas, tener dominio, digamos, del marco nacional e internacional y esta sensibilidad de la que se ha hablado ahora hacia las víctimas. Creo que hay un elemento central en darles la palabra y poner en el centro de la actuación de los poderes públicos a las víctimas de desaparición. Las familias constantemente mencionan, ¿no? Queremos saber dónde están, qué les pasó, por qué. Y este elemento del derecho a la verdad que parece tan novedoso, aunque tiene ya algún camino recorrido,
pues en algunos estados hemos visto los procesos de paz en Colombia, hemos visto procesos en Corte Penal Internacional o en jurisdicciones penales, donde una parte, digamos, un componente complementario a la justicia y a que se investigue y se señale quién es responsable, es darles verdad a las personas. Entonces, esto también es parte de la tarea de las universidades. En la Ibero Puebla estamos muy convencidos de esto, ¿no? De poder acompañar los procesos de verdad y justicia y formar abogadas y abogados que tengan esta sensibilidad y esta capacidad técnica también para que puedan acompañar mejor los procesos desde el área que les toque participar y contribuir, decíamos hace rato, como sociedad, como espacios educativos y como Estado a resolver este problema tan grave. Pues yo les quiero agradecer, jueza Blanca, por este juicio de amparo, por el juicio de amparo 1582, diagonal 2023, una sentencia sin duda de consulta, de revisión en este tema de desaparición forzada. Muchas felicidades por esta sentencia y muchas gracias también por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes. Y Simón Hernández, coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica en la Ibero en Puebla, muchas gracias también por acompañarnos y ante todo por darle acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas, los casos que están llevando en la clínica. Muchas gracias por la invitación. Y a usted muchas gracias por acompañarnos en este programa especial sobre desaparición forzada. Nos vemos la próxima semana con otros temas que involucran derechos humanos. Hasta pronto.